Hoy retomamos la lectura y la enseñanza del libro de Hebreos. Hemos venido viéndolo pues todo el año pasado y que hicimos un inter al inicio de este año para abordar la gran comisión. Nos encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hebreos y ahí vamos a trabajar hoy a partir del versículo 26 al 31, Hebreos 10, 26 al 31. Pero antes les doy un poco de contexto para recordar. Esta carta, el escritor se la dirige a judíos convertidos al cristianismo. Es decir, le está hablando a cristianos, le está hablando a la iglesia de Cristo. Les habló en aquel tiempo, en sus circunstancias, y nos habla hoy a nosotros. Amén. Es una carta que hoy debe sacudir a la iglesia. El autor de la carta de los Hebreos está haciendo una predicación. Es la predicación más poderosa que hay entre las cartas del Nuevo Testamento, sin subestimar, claro, los mensajes y las predicaciones de Jesús. Pero hablando de los autores del Nuevo Testamento, esta carta es un sermón bien estructurado por inspiración del Espíritu Santo y está lleno de advertencias, varias advertencias que van dirigidas precisamente a este pueblo judío que había sido convertido al cristianismo. ¿Por qué les dirige estas advertencias? Pues porque estaban siendo tentados a regresar al judaísmo. Eran judíos convertidos a Cristo que a causa de su fe y de su vida ahora siguiendo a Cristo, estaban siendo perseguidos. Habían sido despojados de sus bienes, estaban fuera de su nación, ya no tenían relación con el templo, ni con los sacerdotes, ni con los sacrificios del Antiguo Testamento. Para nosotros hoy, que no hemos vivido esa experiencia, pues a lo mejor no alcanzamos a conectar con lo que está hablando el autor de Hebreos, pero para ellos, que toda su vida, por generaciones y generaciones, han estado viviendo bajo la ley de Moisés y han estado viviendo una religión establecida, entre comillas, por Dios, porque ya no era lo que Dios había establecido, sino que ellos le habían añadido muchas cosas ya durante varias generaciones a lo que es el judaísmo de hoy. Entonces ellos salieron de eso al recibir la luz del Evangelio, dejaron de hacer sacrificios, dejaron de tener un sacerdote a quien ir a buscar y ahora están caminando en fe y en persecución. Cuando están en esas condiciones, vienen pues gente, fariseos, maestros de la ley, a hablar con estas personas. No solamente con estos de los hebreos, sino fueron a todas las iglesias del Nuevo Testamento que estaban estableciéndose durante el peregrinar y la predicación del apóstol Pablo, tratando de que la gente regresara al judaísmo y diciendo que el mensaje del evangelio que predicaba Pablo estaba fuera de lo que Dios había establecido. Que Cristo sí, reconocían a Cristo, pero que también había que cumplir con toda la ley. Que todos los que se habían convertido al cristianismo tenían que circuncidarse para que fueran beneficiarios de las bendiciones de Dios, que si no estaban fuera del pueblo de Dios, estaban fuera de la voluntad de Dios, de la bendición, y que no recibirían. Ante eso, pues muchos de ellos ya habían regresado al judaísmo. Otros estaban siendo tentados a hacerlo, pero todos estaban sufriendo. Ante eso, el autor de la carta a los Hebreos manda todas estas advertencias.
de las que hemos venido platicando y que hoy vamos a profundizar en una de ellas. Una de las advertencias más fuertes que hace él, y que si este mensaje lo sacáramos de contexto, de lo que estoy tratando de ubicarlos, puede convertirse en un mensaje legalista, en un mensaje de condenación para la iglesia hoy. Entonces, yo quiero que eso quede fuera de sus pensamientos y que nos centremos en que el contexto general es la gracia de salvación y que estas son advertencias para los creyentes para que no regresen a la antigua manera de vivir. ¿Estamos ahí? Entonces el mensaje se llama: no menosprecies la gracia. Es decir, no le des menor valor de lo que realmente tiene la gracia de Dios. El favor inmerecido para perdonar nuestros pecados, darnos su propia vida espiritual y hacernos caminar unidos en Cristo. Eso es lo que la gracia ha hecho en nuestras vidas. Vamos pues a leer el pasaje de Hebreos 10, 26 al 31. Dice el autor de Hebreos ahí: porque si continuamos pecando, palabras muy importantes, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo piensan que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Palabras fuertes, ¿verdad? Entonces, decía, si esto lo sacamos de contexto, pues vamos a pensar que la condenación sigue vigente para todos, ¿verdad? Pero él está haciendo una comparación con Israel, con lo que sucedió con Israel. Ya desde que inició la carta en un principio, nos habló de cómo vivió Israel y cayó en desobediencia en el desierto. Y él dijo que había sido por falta de fe. Les había faltado fe para creerle a Dios y entrar a la tierra prometida. No entró la generación que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida. Murieron todos en el desierto. Solo entraron la siguiente generación, los jóvenes, los niños, ellos entraron. Pero toda la primera generación murió en el desierto. Eso lo está poniendo él como ejemplo. Dice, si eso les pasó a ellos, ¿qué no nos puede pasar a la iglesia de hoy en Cristo? ¿Cuándo nos puede pasar? Cuando caemos en incredulidad, cuando nos alejamos de la fe, cuando endurecemos el corazón, estamos expuestos a lo mismo. No para perder la salvación, porque esa gracia, cuando ya nos la dio Dios, no nos la va a quitar, pero sí para vivir una calidad de vida pésima. Esto es lo que vamos a profundizar hoy, ¿sí? Los 2 versículos claves son el 26 y el 29. Dice, porque si continuamos pecando voluntariamente, es decir, hay una práctica constante de pecado. No es que se tropezó, no es que de repente falló, es que ¿qué? Es que voluntariamente, ¿verdad? Está practicando el pecado después de haber conocido, y se entiende que recibido, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo y de lo que Él hizo. Dice, en ese caso ya no queda más sacrificio por el pecado. Y de esto ya el autor de Hebreos nos había hablado en el capítulo 6 de esta misma carta. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados con la luz del Evangelio, otra vez puedan venir a ser considerados
para ser justificados y crucificar nuevamente a Cristo. Eso es imposible. ¿Entendemos eso, verdad? Sí. El que ya fue crucificado una vez y que ya creímos, fuimos iluminados por la gracia y por su sacrificio, si regresamos a una vida de pecado y de incredulidad, no podemos volver a crucificar a Cristo. O sea, este es el entendimiento de diferencia y revelación con el antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto, pues cada vez que la persona fallaba, sabía que podía ir al tabernáculo delante del sacerdote y presentar su sacrificio y salir justificado. Y en ese momento su conciencia se tranquilizaba y podía continuar con su vida. Y volvía a fallar y a repetir las circunstancias y volvía a regresar. Y eso era constante. En el nuevo pacto ya no hay más sacrificios. Se acabó la práctica del tabernáculo. Ya no hay un sumo sacerdote. Ya no hay animalitos que llevar. ¿Qué es lo que se necesita hoy? La fe solamente. La fe en Cristo por la predicación del Evangelio. Entonces no lo puedes volver a crucificar. Eso sería un vituperio. O sea, eso es imposible que suceda. Entonces, por eso hace la advertencia. Así que, a lo mejor, comienza, después de escuchar este texto, pues algunas preguntas en nuestro interior. La primera pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona conoce o recibió el Evangelio, ha probado la gracia, pero decide volver al pecado como estilo de vida? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Queda esa pregunta. ¿Qué sucede con una persona así? En otros, a lo mejor, al escuchar esto, pues la pregunta es, bueno, ¿y realmente qué es el pecado? Porque a veces podemos estar creyendo, como dijo él en el capítulo 6, que hemos crecido y madurado, pero resulta que ni siquiera entendemos los primeros rudimentos de la fe. Entonces dice él, es necesario crecer y avanzar, no volver otra vez a explicarles en qué consiste el perdón de pecados, los bautizos, etc. Eso ya pasó, eso fue el fundamento inicial. Hoy necesitamos crecer y madurar en Cristo. Eso es a lo que está llamando él. Pero cuando uno empieza a reflexionar en un pasaje como este, pues a lo mejor acuden a este tipo de preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque algunos seguimos pecando, ¿verdad? O todos, o nada más yo. O sea, por eso la pregunta, entonces, ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Y el apóstol Juan lo define y dice, el pecado es la transgresión de la ley. En el capítulo 3 de la primera carta de Juan, él dice, pecado es transgresión, es quebrantar la ley, es rebelarse, desobedecer alguno de los mandamientos establecidos. La palabra en el hebreo traduce como fallar en el blanco, como errar. Dice, pecar es errar, es fallar, no estar a la altura de lo que Dios demanda en justicia, no estar a la altura de la meta de santidad en Cristo a la que nos llamó. Y entonces podemos decir, pues si eso es pecar, ¿quién está exento? Nadie, ninguno estamos exentos. ¿Por qué? Porque aún estamos en la carne. Y esta carne, pues está expuesta al sistema del mundo y a las tentaciones propias de la carne. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los hijos de Dios tenemos ahora el Espíritu de Dios en nosotros. Los hijos de Dios vivimos en una batalla constante, una lucha entre la carne y el Espíritu. Es una lucha interior. Y cada uno en Cristo, esto es importante, cada uno en Cristo ha de tomar la decisión de si permitir que domine la carne o si gobernar con el Espíritu. Esa es la gran diferencia. Quien no ha nacido de nuevo, quien no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene ninguna lucha.
¿Por qué? Porque la conciencia está cauterizada. La gran diferencia, dice el autor de Hebreos, y esto lo explicó él unos versículos antes, en este mismo capítulo 10, que un pasaje que ya vimos, es que cuando venimos a Cristo, conociendo la gracia, el amor de Dios, el poder de Dios, el favor que nos ha concedido, dice, purifica nuestra conciencia de pecado. Esto es muy importante. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando por medio de la fe creemos en el sacrificio único y suficiente de Cristo? Limpia nuestra conciencia de pecado. ¿Dónde está la conciencia? En nuestro ser interior. El ser humano se endureció y perdió la conciencia, que es donde opera el Espíritu, cuando pecó, cuando se rebeló contra Dios, cuando caminó en contra de la voluntad de Dios. Y así ha sido desde Adán hasta la fecha. ¿Cómo está todo hombre y toda mujer que nace en este mundo? Nace con una conciencia separada de Dios. Nace muerto espiritualmente hablando, separado. Pero cuando oímos el mensaje del Evangelio y por la fe que Dios mismo nos da, creemos en el sacrificio perfecto, único y suficiente de Cristo, somos perdonados, somos justificados, es limpiada nuestra conciencia de pecado. ¿Qué significa que tu conciencia es limpiada? Que ya no piensas desde la condenación, ya no piensas desde el temor, ya no piensas desde la pobreza, desde la miseria espiritual. Ya no estás muerto espiritualmente. Tienes una conciencia despierta. Una conciencia de hijo de Dios justificado, perdonado. ¿Estamos? Sí. ¿Eso quiere decir que ya no vas a pecar? No. Eso quiere decir que en esa conciencia ya no vivo acusándome, no vivo condenándome, no me vivo separado de Dios, no vivo expectante de juicio. Cuando alguien vive en conciencia de pecado, vive en vergüenza, vive en culpa, vive inconscientemente esperando un castigo, algún castigo. No sé si me estoy comunicando. Esa es la diferencia entre alguien que ya nació del Espíritu y alguien que aún está cautivo en el pecado, que no ha nacido de nuevo. Su conciencia, la conciencia del Hijo de Dios está despierta, no acusa, no condena. ¿Estamos bien ahí? La conciencia del pecador acusa, es la culpa, domina la culpa, avergüenza y espera un castigo. De esa manera dice Pablo que el que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. El que está esperando juicio aún no ha nacido de nuevo, no ha sido justificado. Espero sí estarme comunicando bien. Así que por eso el autor de Hebreos hace esta fuerte advertencia. La advertencia no es para destruir o condenar al que lucha con los deseos de la carne. Esta advertencia no es para aquellos que están luchando con los deseos de la carne, sino para despertar a los que están endurecidos, a los que por la práctica otra vez están regresando. Para estos hebreos a los que él les está hablando, ellos estaban posiblemente llegando a la conclusión de que era más cómodo la vida anterior, que era mejor pues tener acceso al tabernáculo, tener acceso a un sacerdote cada vez que se fallara, y que era mejor estar haciendo sacrificios, ¿verdad? Y seguir siendo aprobados por la sociedad judía, por los religiosos judíos. Y él los quiere despertar y decirles, no, nada de volver atrás. Si ustedes vuelven atrás, se van a endurecer.
Va a llegar un momento, ¿verdad?, en que lo que han entendido hoy de que el sacrificio de Cristo es suficiente, completo y único, van a desconocerlo, van a rechazarlo. Y una vez que lo rechacen, van a endurecerse y van a regresar a esa práctica religiosa. Esto es lo que la iglesia no debe vivir. La iglesia tiene que tener muy claro que el sacrificio es único y que no se trata de obras, no se trata de hacer cosas para Dios, para agradarle, que toda la obra la ha hecho ya Dios en nosotros, en Cristo. Todo ha sido hecho en Cristo. ¿Desde cuándo? Dice, desde antes de la fundación del mundo. O sea, aquí tenemos que empezar a valorar y entender quiénes somos en Cristo. Fuimos elegidos mucho antes de la creación del mundo. Es lo que dice Pablo en Efesios. Tú ya estabas en el plan de Dios. Por eso se te ha revelado en este tiempo. No ha sido un accidente, no ha sido circunstancial, no ha sido por tus méritos. ¿Ha sido por qué? Por la gracia. Siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Antes de que nos volviéramos a Él, nos amó primero. Y entonces nos concedió todas las bendiciones en Cristo. Así que la intención del autor es despertar a aquel que se está endureciendo en su corazón o que puede estar ya endurecido. En el contexto del nuevo pacto, esto resalta el peligro de despreciar a Cristo después de haber sido iluminado con la verdad del Evangelio. Vamos a leer en Hebreos 6, Hebreos capítulo 6. Los versículos del 4 al 6. Aquí en este capítulo nos estuvo hablando de la madurez, como ya lo mencioné. Dice en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Eso es imposible. Si volvemos atrás, estamos dejando la única posibilidad. En Cristo, en el nuevo pacto, no hay plan B. No hay plan B. No hay retorno. Regresar es rechazar. Es apostatar, es lo que se conoce como apostasía. O sea, una vez iluminados, rechazar conscientemente al autor de nuestra salvación. Si Cristo es el sacrificio perfecto para nuestra justificación y salvación, rechazarlo conscientemente no deja a la persona sin salvación, sino en una vida de culpa y vergüenza que atrae juicio sobre sí. Les había alguna vez compartido que conocí a una persona que estaba muy consciente del pecado que había cometido y que pues, era un pecado grave dentro de los 10 mandamientos. Cuando yo le conocí, le comenzamos a compartir del Evangelio, empezamos a hablar de la gracia salvadora y de la fe, y escuchó. Pero al final, cuando llegábamos a la conclusión de que él pudiera acercarse a Dios, orar y sentirse perdonado y justificado, dijo él, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque por lo que yo hice, merezco un castigo. Y no se refería a cualquier castigo, ¿verdad? Él decía, yo estoy realmente condenado. Es decir, su conciencia de culpa por el pecado cometido le impedía en ese momento poder entender la gracia salvadora. Es decir, porque es más fuerte
la acusación que hay en mí de que merezco ser castigado, de que merezco ser enjuiciado, que la gracia que me está ofreciendo el Evangelio en este momento. Esto es lo que va sucediendo cuando se vive en ese contexto, donde no ha habido aún la revelación y el entendimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros, del amor de Dios revelado en nuestras vidas. Es decir, es más fuerte la conciencia de pecado, es más fuerte el deseo de recibir un castigo para decir, ya pagué, para decir, ya pagué por mi culpa, ya pagué por mi pecado. La gracia no minimiza el pecado. La gracia vence al pecado. Pero despreciar esa gracia tiene consecuencias. Claro que habrá consecuencias. Así que el pensamiento, pues, al que nos llama Dios a través de este mensaje es que si el sacrificio de Cristo es único y definitivo, rechazarlo nos deja sin opción de salvación. Ya no hay más. Y la religión, cualquiera que haya sido la que hayamos tenido anteriormente, no puede justificar. Decía el autor de Hebreos, todos los sacrificios que presentaron anteriormente les liberaba la conciencia de culpa en ese momento, pero no los purificaba, no limpiaba la conciencia de pecado. Seguían viviendo en ese estilo de vida. Por eso era una repetición continua. Y así es la religión. Entonces, ninguna religión, ninguna filosofía, ningún otro mediador que no sea Cristo puede salvarnos, puede reconciliarnos con Dios. Es el único medio que Dios proveyó en su gracia y en su amor. No tiene el hombre la capacidad, ¿verdad?, para justificarse delante de Dios. No hay ese poder en el hombre, porque el hombre está en pecado, separado totalmente de él. Así que, ¿cuál es el llamado? El llamado es a los santos, a los que ya fueron perdonados, a los que ya fueron santificados en la sangre de Cristo, a perseverar a pesar de las circunstancias, entendiendo que es necesaria una actitud de fe corporativa. El caminar en Cristo no es solamente individual, es corporativo, es para la iglesia, es en comunidad en Cristo. Ahí es donde se puede perseverar. Por eso habla de la perseverancia de los santos. Esta fe corporativa es la que nos habla de congregarnos. Dijo ahí en el versículo 10:23, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Antes bien, exhórtense, caminen juntos unos a otros, apóyense, anímense. Dice, acérquense con corazón sincero, manténganse firmes en la esperanza, considérense unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Todo lo que habla tiene que ver con una comunidad, que es la iglesia. La iglesia es Cristo mismo impartido en todos los creyentes. Pues no podemos estar aislados porque somos parte de un cuerpo. Somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, cuerpo espiritual. Así que cuando una persona con pleno conocimiento de estas verdades decide persistir en el pecado, no hablamos de que está fallando, sino de que está despreciando la gracia en Jesucristo, el autor del nuevo pacto. Y por eso dice él que esto conduce pues a una expectativa terrible de juicio. Dice, aquel que regresa a una práctica continua de pecado, se expone otra vez a vivir en la conciencia de que merece castigo, de que no puede acercarse a Dios, de que está separado de Dios por sus faltas. Por eso dice él que el pecado voluntario no es una caída, es una decisión. Dice, si continuamos pecando voluntariamente. Esto es rechazar la gracia y permanecer en rebelión. Hay una diferencia entre estar luchando con la tentación,
con las cosas que nos presentan cotidianamente a la carne, y otra es rebelarse, endurecerse, subestimar lo que está sucediendo y entonces practicar de manera deliberada otra vez acciones que sabemos que a Dios no le agradan. Cuando hay lucha para vencer el pecado, pues hay también dolor. Reconocemos en nosotros un dolor interior por fallar. Lo hemos experimentado, ¿verdad? Si lo experimentamos, estamos en el mover del Espíritu. Dice el apóstol Juan, ahí en su carta en el capítulo 3, dice, todo aquel que es nacido de Dios no puede pecar, porque la simiente de Dios permanece en él. No está diciendo que los hijos de Dios no cometan faltas o errores. Está diciendo que ahora tenemos una nueva naturaleza y que esa naturaleza de Dios en nosotros nos incomoda para que no volvamos a una práctica cotidiana de pecado. ¿Sí me explico? Sí. Cuando el Espíritu, esa naturaleza de Dios en nosotros, no nos habla, no nos mueve interiormente, entonces la inclinación es a que la carne domine. Dice Pablo, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Pero si se deciden hacer las obras de la carne solamente, morirán. Dice, porque las obras de la carne son muerte. ¿A qué se refiere? A separación de Dios. A volver a vivir en una baja calidad de vida. Esto es lo que nos está exhortando el autor de Hebreos. Por eso es la advertencia a la iglesia, a los creyentes. Diríamos, ¿por qué nos habla de eso a nosotros si nosotros ya fuimos perdonados? Por el riesgo que hay de no gobernar nuestra carne. Estamos llamados a ejercer dominio propio en nosotros mismos. Y sí vamos a ser expuestos a la mejor a enojarnos, a la mejor a tener impulsos fuera de lo que le agrada a Dios, a la mejor mentir, a la mejor hacer cosas que hacíamos anteriormente cuando no teníamos conciencia de Cristo. Pero la naturaleza de Dios en nosotros nos va a avisar, nos va a decir qué es lo que no le agrada a Dios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Responder en esa vida de arrepentimiento y fe. Es un cambio de pensamiento, un acercarse a Dios, recordando que ya Cristo nos abrió el libre acceso al trono de la gracia. Y que Dios está diciendo, vengan a mí, vengan a mí. Laven sus culpas, purifíquense. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, estamos mal delante de Dios. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primero de Juan 1:9. Sí, vamos comprendiendo. Sí. Es decir, no nos está diciendo que somos infalibles, ¿no? Estamos en estos cuerpos. Lo que está diciendo es que la vida de arrepentimiento y fe es una constante en los hijos de Dios. Que la lucha contra el pecado es una constante. Pero que qué bueno que podemos estar en esa lucha. Malo sería que no experimentáramos esa lucha. Y entonces nos rindiéramos otra vez a esa vida dominada por las tinieblas. Jesús lo dijo en su predicación, bueno, en su enseñanza, en el encuentro que tuvo allá con Nicodemo. En Juan 3:19 al 21, él dijo que todos aquellos que tenían conocimiento de la verdad venían a la luz. Pero hubo muchos que no lo recibieron ni vinieron a la luz porque amaban más las tinieblas que la luz. Capítulo 3, 19 al 21. Dice, esos hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas y no quisieron venir delante de la luz a ser expuestos. Pero aquellos que son movidos al arrepentimiento vienen delante de Dios y lo reconocen y son justificados por Él.
Así que la razón por la que esto está hablando el autor de Hebreos es tan grave es porque en el nuevo pacto ya no hay más sacrificios, ya no hay opción B. Es solamente una expectativa de juicio sobre la vida de aquellos que regresan atrás. Entendiendo que el único mediador, el único antídoto para el pecado es el sacrificio de Cristo, es importante apreciar y valorar la gracia en todo lo que esto implica. Decía el autor de Hebreos, haciendo una lista de las revelaciones que hubo en el sacrificio de Cristo, decía él que Jesús es presentado en la revelación como el gran sumo sacerdote y único mediador. Es el sacrificio perfecto, único y suficiente que purifica los corazones y limpia la conciencia de pecado. Es el mediador de un mejor pacto con mejores promesas. En Cristo, todos los creyentes son justificados por la fe y Él abre acceso libre al trono de la gracia para que jamás estemos separados de Él, sino sepamos que podemos acercarnos a Él libremente con corazón sincero, justificados, reconciliados, perdonados, integrados a la familia de Dios y unidos a la iglesia de Cristo. Son muchísimas bendiciones. Por eso dice Pablo, Dios ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Cuando tenemos conciencia de todas estas bendiciones, podemos caminar en la seguridad de que las añadiduras vendrán. Todo aquel que ha sido justificado por la gracia de Dios, perdonado y bendecido, las cosas de este mundo vendrán por añadidura. Porque Dios sabe cuáles son las necesidades de sus hijos. Y Él va a proveer. En ese contexto es que Jesús hizo la oración del Padre Nuestro. Para que primeramente viniera el reino de Dios a nuestras vidas y todo lo demás lo recibiéramos. Pero cuando hay una conciencia de pecado, cuando se vive en vergüenza y en culpa, esperando juicio, nada nos sale bien. Nada sale bien. Es un constante sub y baja, sub y baja. Porque no está la conciencia purificada. Y entonces atrae juicio sobre ella. Pero cuando la conciencia ha sido purificada y el reino ha sido establecido, las bendiciones vienen, las bendiciones materiales, naturales, humanas, vienen por añadidura. Esa es la promesa de Cristo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Todo lo que te acabo de explicar hace ratito. Es reconocer el sacrificio de Cristo como único y suficiente para todo. Y tener entrada libre al trono de la gracia, para que ahí podamos recibir oportuno socorro de perdón y de provisión también, constantemente. Una ilustración sobre lo que sucede en nuestras vidas y lo que sucede cuando no se acepta o se rechaza el sacrificio de Cristo. Es como cuando una persona es mordida por una serpiente venenosa. Es mordida en un lugar apartado por una serpiente venenosa y hay que trasladarlo urgentemente a algún lugar donde se le pueda suministrar un antídoto. Y llegan a la clínica o al centro de salud por ahí en esa región y le dicen, pues sí, sí tenemos, es la única porción del antídoto y este antídoto le tenemos que aplicárselo directamente en la vena yugular y pues le va a doler bastante, pero le va a
salvar la vida. Y entonces la persona dice, pues no, yo no acepto que me pongan el antídoto ahí. Creo que puedo conseguir otra forma de poderme curar. Esa persona está tomando una decisión fatal en ese momento. Porque para la mordida de esa serpiente no hay opción de otro antídoto. El único, y que estaba ahí disponible, no lo aceptó. Automáticamente, ¿qué aceptó? ¿Verdad? Es una decisión fatal. Así sucede cuando se menosprecia la gracia. Es rechazar el único antídoto posible para ser reconciliado y justificado con Dios. Allá en Números, capítulo 21, hay una historia del pueblo de Israel en el desierto, no sé si se acuerdan, que por rebelarse precisamente contra Moisés y contra Dios, Dios mandó una plaga de serpientes venenosas. Y empezaron a morder, a picar a la gente, y la gente estaba muriendo, ¿verdad? Y entonces Moisés acudió a interceder delante de Dios para que quitara esas serpientes. Y dijo Dios, vas a hacer lo siguiente, vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a colocar en un asta y la vas a poner en un lugar alto visible. Todo aquel que sea mordido por la serpiente y mire hacia la serpiente de bronce del asta, será curado. Eso fue lo que Moisés fue a decirle al pueblo. Y efectivamente, todos los que fueron mordidos y miraron hacia la serpiente de bronce, creyendo, fueron sanados. Todos los que dijeron, ¿cómo? Después de la picadura, con ver una asta con una serpiente de bronce me va a curar, pues se murieron. Sí, estamos hablando del mismo contexto. ¿Cuál fue la clave? Oyó y creyó. El que oyó y creyó, vio. Después dijo Jesús, como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo, ¿verdad? Gloria al Señor. Así pues que hacia los versículos finales de este pasaje, pues habla él de esa expectación de juicio que queda en las personas que, una de dos, o nunca fueron salvas, si realmente a lo mejor oyeron, pero vivieron en una religión y no nacieron de nuevo. Entonces siguen expuestas al juicio. O que sí oyeron, ¿verdad? Pero por comodidad, por intereses, por inclinaciones, deciden apartarse. Y cuando deciden apartarse, después experimentan juicio y ya no se acercan. Creen que no son merecedores y entonces se empiezan a endurecer. Y esa dureza de corazón, pues en vez de acercarlos a Dios, los va alejando más. Pero aquel que lucha, cae, se tropieza y viene al trono de la gracia para pedir socorro y misericordia, le es concedida. Dios es fiel y justo para perdonar y limpiar de todo pecado. Ese es el camino al que nos llama. ¿A qué nos llama pues finalmente el autor de Hebreos a la iglesia el día de hoy? A recuperar el sentido bíblico del temor de Dios. Que no es un pánico, ¿verdad? Sino es una reverencia que guarda nuestro propio corazón y que mantiene la conciencia despierta y limpia. El temor a Dios es ser sensible a la conciencia que nos habla desde el interior y decir, esto que me está tentando, esto a lo que me estoy viendo expuesto, esta manera de no saber controlar mis emociones, me está llamando a que me acerque a Dios, a ser nuevamente justificado por la gracia, en el único sacrificio que ya fue hecho. Es decir, yo reconozco que no hay otro antídoto y vengo y me postro a Él y me mantengo en esa conciencia limpia. Es decir, que habla de vivir una vida en la luz
con arrepentimiento, con fe y obediencia. ¿Cuántos dicen, yo sí la quiero? Las expectativas para quienes desprecian el sacrificio único de Cristo, pues son tremendas por lo que la gravedad de lo que hicieron. Aquí dice el autor de Hebreos que aquel que conscientemente cae en apostasía, en rechazar a Cristo, pisoteó al Hijo de Dios. Se le tuvo por inmunda la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto no es un amuleto, no es algo que usemos para quitarnos y ponernos y usarlo en ese momento. La sangre del pacto fue derramada una sola vez por Cristo en la cruz y es para limpiarnos una y suficiente vez. Quedamos cubiertos. Pero quien rompe las reglas no solamente está rechazando el amor de Dios, está menospreciando a la persona de Cristo mismo. Tiene por inmunda la sangre del pacto, en el cual dice aquí el autor, fuimos santificados. Es decir, esa sangre que nos santifica, nos aparta, nos purifica, nos pone en la condición de hijos de Dios. Y finalmente dice, incluso ultrajó al Espíritu de gracia. ¿Qué significa? Pues es una ofensa grave. Ultrajar es ofender gravemente, deshonrar y rechazar al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, quien es, quien convence, quien regenera, quien nos da la fe, quien santifica. Así que resistirlo, pisotearlo, ofenderlo, es quitar la única posibilidad de salvación. Dice, para los hijos de Dios no se cierra la puerta a salvación. Como sucedió con Israel. Israel, todos ellos murieron en el desierto, pero no perdieron esa gracia que Dios les había concedido. No entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Por su decisión. Y por eso se la pasaron 40 años dando vueltas en el desierto. O sea, en una calidad de vida muy baja. Cuando habían podido en 2 semanas haber entrado a la tierra prometida y haber experimentado una vida muy superior. ¿A nosotros qué nos dice? Nuestra tierra prometida no es un lugar físico. ¿Quién es la tierra prometida? Es Cristo mismo. Dice, no te pierdas la oportunidad de vivir una calidad de vida desde el Espíritu muy superior a la que has vivido en lo natural. Entonces, quien retrocede está perdiendo la gran oportunidad de disfrutar de esa tierra prometida con todas sus bendiciones. ¿Cuál es el gran peligro de no hacer caso a esta advertencia? Pues el gran peligro es perder toda sensibilidad y discernimiento. Perder la sensibilidad y discernimiento ante la tentación, ante las faltas cometidas, nos va a llevar a endurecer el corazón. ¿Cómo poder identificarlo? ¿Cómo saber nosotros si estamos tendiendo a eso? Dice, porque hay una falta y un error del pecado de manera planificada. Es decir, conscientemente se hace, ya sin dudar, sin entrar en temor, ni en acusación, ni en vergüenza, simplemente se practica. Ya no hay acercamiento a la comunidad, a la iglesia, no hay confesión de las faltas, y llega a haber una indiferencia y hasta cinismo espiritual. Esto es tremendo. Y sabemos de casos de personas que han incurrido en esto. Y como dije hace un momento, o una de dos, o nunca nacieron de nuevo, o la inclinación a repetir el estilo de vida que tenía anteriormente, nos lleva a nuevamente practicarlo y alejarse de Dios. Pero nuestra conciencia de hoy en Cristo es que Dios nos ama, que Él es amor, pero ciertamente no cancela su justicia y su santidad. Esa justicia y santidad solamente está provista en Cristo. Así que si lo hemos recibido, somos muy bendecidos, somos elegidos. Antes de que nosotros tomáramos la decisión de acercarnos, Dios se acercó a nosotros.
de diferentes formas. Él tiene muy diversas formas de cómo hacernos llegar su mensaje, de cómo hacernos llegar la revelación de Cristo a nuestras vidas. Y no nos llamó para cambiar de religión, nos llamó para ser transformados a una calidad de vida muy superior. No se trata nada más de ser perdonados para ir al cielo. Se trata de vivir aquí en la tierra la vida misma de Cristo, que no depende de una religión, no depende de mis obras, no depende de mi comportamiento, depende de su elección. Dice Pablo, a los que antes conoció, dice ahí en Romanos 8:29, Él los llamó, Él los justificó y los destinó a ser conformados a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Estamos siendo conformados a volver al punto inicial, donde todo se originó. ¿Cómo se originó todo? En Cristo. Amén. Vamos a estar de pie. El llamado final de este mensaje, para los que estamos aquí, para los que nos verán a través del video, es que sí, el autor de Hebreos habla a aquellos que están endurecidos en su corazón y les dice, hoy es el día de volver, es el tiempo de volver a Cristo, de no posponer las circunstancias, porque el peligro del pecado voluntario es que cada día nos haría más difícil regresar a Él. Hoy el llamado es arrepentimiento, que quiere decir confesar, cortar con el estilo de vida y buscar ayuda en el cuerpo de Cristo. El segundo llamado es de consuelo para los que luchan, para los que están creciendo en el temor de Dios. No es el mensaje para condenar, para juzgar, es para animar a perseverar, para llorar por las faltas cometidas y acercarse con libertad a Cristo. Ha de haber evidencia en nuestras vidas de ese arrepentimiento y de ese regreso al Señor. Y finalmente, a toda la iglesia nos llama a ser perseverantes como cuerpo de Cristo, acompañarnos, exhortarnos, restaurarnos, animarnos, llevar las cargas unos por otros, porque somos una familia en Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad y nos confronta, Señor, como un espejo al que vemos reflejada, Señor, nuestra condición de vida. Hoy te pedimos que esa gracia, Señor, con la que nos has justificado, con la que nos has reconciliado, con la que has puesto tu Espíritu en nosotros, hoy nos fortalezca y nos afirme, Señor. Que apreciemos y valoremos en todo lo que vale la revelación de la obra hecha por Jesucristo, Señor. Que Él ciertamente pagó por todos los pecadores, pero que nos llama también a identificarnos plenamente en la cruz con Él, Señor. Que es necesario morir a la vieja naturaleza para experimentar la verdadera vida, la que viene del Espíritu, Señor. Ayúdanos a rendir nuestras vidas al Dios vivo, Señor. Que podamos declarar con toda fe y entendimiento, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Padre, que estas palabras
escritas y reveladas, Señor, no sean solamente letras, Señor, sino sea una vivencia, una experiencia real en cada uno de nosotros, Señor. Que la única manera de vencer la carne es crucificándola, Señor, declarándola muerta. Y si fuimos puestos juntamente contigo en la cruz, en la muerte, sepultura, también lo seremos en la resurrección a una vida nueva, Señor. Que esta vida nueva sea prosperada en cada uno de nosotros y disfrutemos, Señor, de la abundancia a la que tú nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.